A ver, antes que me olvide, eh, ¿quiénes son los alumnos que tienen problemas con las notas, por favor? Hola, señor delegado. Dígame, profesor. ¿Usted sabe de algún alumno que tenga problemas en este curso con la nota? Hasta el momento nadie me ha dicho algo, profesor. Ya, muchas gracias, muy agradecido. Ya, ok, entonces debe ser en la otra. Bien, entonces aquí no hay ningún problema en termodinámica 1. Listo, continuamos. Señor delegado, por favor, ¿qué dice el título? Procesos con gases ideales. Ok, muchas gracias. Bueno, a temperatura constante es un proceso isotérmico. Entonces, presión por volumen, ¿no? R, masa constante del gas por la temperatura, la masa constante, la R constante, temperatura constante, el producto presión-volumen constante. Entonces, si el proceso se produce de un estado 1 a un estado 2, entonces existe esta relación. ¿Ok? Entonces, presión en kilopascal, volumen en metro cúbico. Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Entonces, simplificando, queda kilonewton por metro. Newton por metro es Joule. Entonces queda kilojoule. El producto presión por volumen es Joule, energía. ¿Ok? Producto presión por volumen es energía. También puede ser volumen específico, ¿no? Si el volumen se divide entre la masa, entonces presión por volumen específico, ¿no? Entonces también tenemos ese producto constante con volúmenes específicos. Okay. Entonces presión, kilopascal, volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo, pascal es newton sobre metro cuadrado, simplificando, entonces queda newton por metro, joule, kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Entonces energía específica. Bien, el calor transferido, estamos hablando siempre en el proceso isotérmico. Calor de 1 a 2, del proceso 1 al proceso 2, variación de energía interna y el trabajo, presión por volumen. Como la temperatura es constante y la energía interna es masa, calor específico, volumen constante por variación de temperatura, como la temperatura es constante, la variación es cero. La diferencia de temperatura es cero. Por lo tanto, la variación de energía interna es cero. Entonces, calor igual al trabajo, ¿no? Calor igual al trabajo. Entonces, despejando la presión constante entre volumen, integrando da logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Ahora la constante puede ser el producto del estado 1 o el estado 2. Entonces nos queda esta relación, calor o trabajo. ¿Okay? La relación de volúmenes, ¿no? Volumen 2 sobre volumen 1 es presión 1 sobre presión 2. Acá podríamos poner también relación de presiones. Bien. A volumen constante es un proceso isométrico. ¿Ok? Entonces, aquí queda presión por volumen entre temperatura constante. ¿Ok? Como el volumen es constante, queda relación de temperaturas. Entonces, estado 1 y estado 2. Entonces, como el volumen es constante, entonces aquí en el trabajo tiene que haber variación de volumen. Entonces, la diferencia de volumen es cero, por lo tanto, este término es cero. Entonces, calor igual a la variación de energía interna para un proceso isométrico. ¿Ok? Trabajo cero. Entonces, calor igual a la variación de energía interna. Y la energía interna siempre está relacionado con CB, calor específico a volumen constante.
masa, calor específico, volumen constante, variación de temperatura. Proceso a presión constante, isobárico. Entonces, PV, ¿no? Presión, volumen, sobre temperatura constante. Entonces, volumen sobre temperatura es una relación directa, ¿ok? Y también de un estado 1 a un estado 2. Entonces, tenemos calor, variación de energía interna, trabajo, como la presión es constante, sale fuera, y tenemos diferencia de volúmenes, ¿ok? Entonces, energía interna, presión por volumen, presión 1 igual a la presión 2, y energía interna 1, presión 1, volumen 1, ¿no? Presión 1 igual a la presión 2 porque la presión es constante. ¿Ok? Esto es entalpía en 2 y entalpía en 1. Y la entalpía se calcula con calor específico a presión constante. Masa, calor específico por presión constante por variación de temperatura, T2 menos T1. En un proceso adiabático reversible, ¿ok? Ya. Esto hemos llamado un proceso isoentrópico. Bueno, si es adiabático, no hay transferencia de calor, entonces queda energía interna, presión por variación de volumen. La energía interna es masa Cv por variación de temperatura. ¿Okay? Esta relación presión-volumen, masa, R del gas por la temperatura, tomando el diferencial, acá sería variación de volumen y la otra sería variación de la presión. Igual variación de temperatura, manteniendo constante la masa. Despejando la variación de temperatura, nos da esta relación. Okay. Entonces, la variación de energía interna, masa Cv por variación de temperatura, reemplazamos esta expresión, quedaría así. Okay. La masa se elimina, okay. Y entonces la energía interna quedaría de esta forma, Cv entre R, ¿no? Por esta suma. Esa sería la energía interna. Si lo reemplazamos acá, energía interna, P, variación de volumen, ¿ok? Esta es energía interna más P, variación de volumen, ¿ok? Es igual a 0 por, el proceso es sin transferencia de calor adiabático. Entonces, esto es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0. P, variación de volumen, P, variación de volumen igual a 0. Factorizando P, variación de volumen, nos queda esta expresión. Aquí sería Cv, R, volumen, variación de presión. Acá sería Cv más R entre R. La R se elimina. Y dividiendo entre presión por volumen, acá se elimina la presión, acá se elimina el volumen, entonces queda, y queda teniendo presente que calor específico a volumen constante más R es calor en específico a presión constante. Cp igual a Cv más R. Y K es un indicador de la relación Cp entre Cv. ¿Okay? Ya. Entonces, Cv más R sería Cp, acá lo tiene, ¿ok? Variación de volumen sobre volumen. Y acá sería Cv, variación de presión sobre presión, igual a 0. Dividiendo entre Cv, pues se elimina y esto es K.
¿no? Eso es K. Entonces, K, variación de volumen sobre volumen, variación de presión sobre presión. Integrando, tendríamos la constante de integración, ¿no? Logaritmo de P, logaritmo de volumen por K. Y entonces esto sería el producto, volumen elevado a la K por la presión. Entonces de acá obtenemos, ¿no? De acá obtenemos que PB elevado a la K es una constante. Entonces presión 1, volumen 1 a la K, presión 2, volumen 2 a la K, una constante. Esto se cumple para los procesos adiabáticos reversibles. Dicho de otra manera, para procesos a entropía constante. ¿Ok? Para procesos a entropía constante o isoentrópico. Adiabático reversible. ¿Ok? Solo para esos casos. En esos casos usamos K. Entonces, acá tenemos presión por volumen, ¿no? Elevado a la K constante, ¿no? En general. Igual a 1 a 2. Entonces, la relación de presiones, presión 2 entre presión 1, acá hay una relación inversa, ¿no? Presión con volumen, P1, V1. Entonces, presión 2 es a la presión 1 como volumen 1. ¿No? Volumen 1 es a la volumen 2. Hay una relación inversa. El producto, presión 2 por volumen 2, ¿no? Es una relación inversa. Elevado a la K. Pero también, relación de volúmenes, ¿no? Es esto. Presión por volumen entre temperatura. Despejando da esto. Entonces, la relación de volúmenes es también relación de presiones y temperaturas. Entonces, presión 2 sobre presión 1, presión 2 sobre presión 1, elevado a la K, ¿no? Todo esto elevado a la K. Y temperatura 1, temperatura 2, elevado a la K. Entonces, la relación de presiones 2 y 1, ¿no? Entonces, esto pasa con menos K, 1, ¿no? Pasa con menos K, pero despejando la temperatura. Es decir, temperatura 2 sobre temperatura 1, despejando de acá. ¿Ok? Quedaría de esta forma. Entonces, relación de temperaturas, relación de presiones, ¿no? Relación de presiones, entonces, y relación de volúmenes. Quedaría de esta forma. ¿Ok? 1, 2, temperatura, presión 2, 2, 1, K a la menos 1K, y relación de volúmenes inverso, ¿no? Si arriba hay 2, 2, acá esto es 1. Si abajo es 1, 1, aquí es 2. K a la menos 1. Para procesos isoentrópicos. El trabajo de expansión 1, 2, teniendo presente presión volumen a la K constante. Aquí está, presión volumen a la K constante. Entonces, esta integral, presión por variación de volumen, presión es constante, volumen a la K, integrando de 1 a 2, nos da esta expresión. Volumen 2 menos volumen 1. Ahora la constante, ¿no? Es presión 1, volumen 1 a la K, presión 2, volumen 2 a la K. Acá ponemos el 2, esta expresión. Entonces acá tiene volumen 2 a la menos K, acá tiene volumen 2 a la K, se elimina. Entonces queda presión 2 por volumen 2. Igual acá presión 1 por volumen 1. ¿Okay? Esta expresión de acá se coloca acá en la constante. Entonces volumen 1 a la menos K es volumen 1 a la más K. ¿No? P1 a la 0 es 1. Queda presión 1 por volumen 1. Entonces el trabajo es el producto de presión por volumen, ¿no? La diferencia 1 menos. Ok.
Entonces, esto es la masa por R, temperatura 2, masa R, temperatura 1. Factorizando queda esta expresión, ¿no? El trabajo en función de la diferencia de temperatura. Bien, este es para un proceso de entropía constante. En general, este proceso involucra a todos los procesos que hemos visto anteriormente. Temperatura constante, presión constante, volumen constante, entropía constante. Este proceso, repito, es genérico. Proceso politrópico. Reversible. Entonces, presión, volumen a la N. La N es el índice politrópico. Acá tenemos presión, volumen a la K. Repito, K se usa a entropía constante. Y N es genérico. Del estado 1 al estado 2 se cumple esta relación. Entonces, también, de igual manera que anteriormente, se demuestra esta relación, ¿no? Teniendo en cuenta esta relación PB a la N y PB igual a N igual a R por T, o PB igual a M, R del gas por T. Entonces, relacionando, así como en este caso, ¿no? Acá tiene PB, M, T, ¿no? Esta relación, y teniendo presente PB a la K, en este caso a la N. Entonces, en base a esas relaciones, obtenemos esta expresión. Entonces, usando N, ¿no? Usando N, tenemos esta expresión. Relación de temperaturas, relación de presiones, inversa de volúmenes. N-1 sobre N y acá N-1. Comenzamos con temperatura, seguimos con presión, terminamos con volumen. Bien, ahora vamos a determinar el trabajo de expansión politrópico para un proceso politrópico. Desde el estado 1 al estado 2. Igual que en el caso anterior, integramos el mismo criterio, en lugar de K es N, nos da diferencia de producto presión por volumen, 1 menos N, y esto es MRT2, MRT1, factorizando MR, diferencia de temperaturas, es lo mismo que el anterior, ¿no? En el anterior esto era K, aquí es N. Ahora, el calor transferido para un proceso politrópico reversible, este es el calor, ¿ok? La energía interna depende de la temperatura, masa, calor específico, volumen constante, por variación de temperatura. Este trabajo de aquí, ¿no? Acabamos de determinarlo, aquí está. ¿Ok? MR, variación de temperatura, 1 a la menos N. Factorizamos la diferencia de temperaturas y factorizamos la masa, queda CB más R, 1 a la menos N, ¿no? Esta expresión. Ya sabemos que CP entre CB es igual a K, ¿ok? Y CP es igual a CB más R. Bien. Entonces, multiplicamos CB por 1 a la menos N más R, y el denominador queda 1 a la menos N. Entonces, relacionando, ¿no? Esta expresión CB a ver. Vamos en función de CB. Acá tendríamos R, que es CP menos CB, y acá CP entre CB es K. Relacionando estas dos expresiones aquí, obtenemos K menos N a por CB. ¿Ok? Obtenemos eso. Ya. Entonces, el calor es igual a la masa por la variación de la temperatura. Entonces, toda esta expresión de acá viene a ser calor específico a
en un proceso politrópico, N, ¿no? Entonces, este coeficiente, entonces será igual a esto de aquí. Entonces, el calor específico N para un proceso politrópico es igual a CB, calor específico a volumen constante, por K viene a ser la relación CP entre CB. N es el índice politrópico. Aquí está, la N es el índice politrópico para un proceso politrópico, y 1 menos N. Entonces, repito, Cn es calor específico para un proceso politrópico. Y todos los calores específicos, a volumen constante, presión constante, y este calor específico politrópico, tienen unidades de kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, acá tenemos este calor. A ver, vamos recordando. Por ejemplo, la energía interna, aquí está, la energía interna depende de calor específico a volumen constante. ¿Ok? Y la entalpía depende del calor específico, acá está, la entalpía depende del calor específico a presión constante. ¿Ok? Acá tenemos el calor, la masa, calor específico a presión constante por variación de temperatura. Entonces, el calor, ¿no?, que acabamos de determinar tiene esta misma forma. Para un proceso politrópico será masa Cn, calor específico N para un proceso politrópico por variación de temperatura. ¿Ok? Ya, esto que hemos calculado aquí ha sido para presión constante. Ok. Entonces acá tenemos el calor, acá tenemos la masa, acá tenemos la variación de temperatura, y todo esto es un calor específico N para el proceso politrópico, ¿no? Estamos en un proceso politrópico reversible. Entonces, Cn es igual a toda esta expresión. Cb, K menos N, 1 menos N. Entonces, repito, calor específico para un proceso politrópico es igual a calor específico a volumen constante. K es un indicador de la relación de calor específico a presión constante con calor específico a volumen constante. Entonces, K menos N, N es el índice politrópico. Acá, este es N, el índice politrópico. K menos N, 1 menos N. Ok. ¿Alguna pregunta? Diga. Sí, una pregunta, profesor. Sí. Repita qué es un proceso politrópico, por favor. Claro. El proceso politrópico es un proceso genérico que involucra a todos los procesos anteriores. A ver, vamos a verlo aquí adelante. Vamos a verlo aquí adelante. Por ejemplo, acá. A ver. Acá tiene valores de N. N igual a 1, N igual a 0, N igual a K, N un negativo. ¿Ok? Ya. A ver, veamos. N igual a 0, N igual a 1. Cuando N es igual a 0, entonces ¿qué queda, señor? Cuando N es igual a 0, Presión constante. presión constante. Claro, es un proceso a presión constante isobárico, ¿no? Isobárico. Ya, entonces ya hemos estudiado acá atrás el proceso a presión constante. Acá está. ¿De acuerdo? Sí. Señor. Sí.
Ya hemos estudiado eso, acá tiene todas esas relaciones. Ya. Entonces, cuando n es 0, tenemos un proceso, cuando n es 0, tenemos un proceso isobárico. Señor, cuando n es 1, ¿qué queda? Presión por volumen igual a constante. Es Sí. decir, M, presión, volumen, MRT. ¿No? Esta constante es M, la masa, por R, por T. Entonces, ¿qué sería? Temperatura constante, ¿no? Sí. Claro, acá en la constante está la M, la R y la T. La M es constante, la masa. La R es constante. Por lo tanto, la temperatura es constante. Presión por volumen significa que es un proceso Térmico. isotérmico. Entonces, el proceso isotérmico ya lo hemos estudiado acá arriba. Acá está. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya. Ok. Ahora, cuando N ya. Cuando N tiende a infinito, ¿ya? Cuando N tiende a infinito, usted pone 1 a la N, ¿no? El exponente, 1 a la N, 1 a la N, 1 a la N, 1 a la N, 1 a la N por N, 1. ¿Ok? 1 sobre infinito, 0. Presión elevado a la 0, 1. Y acá, 1 a la N por N, 1. O sea, queda volumen 1 igual a volumen 2. Porque, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería a volumen constante. Cuando N tiende a infinito, ¿ok? Volumen 1 igual a volumen 2. ¿Me dejo entender, señor? Sí, sería isométrico. Claro. Entonces, cuando N tiende a infinito es isométrico. Todo eso está saliendo del proceso politrópico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Ahora, cuando Está N claro. es igual a K, K es para un proceso isoentrópico. ¿Ya? Entropía constante. Entonces, acá tiene adiabático reversible, es lo mismo que decir entropía constante. Para entropía constante usamos la K. ¿Ve? La K. Ahí ya tiene isoentrópico. Cuando N es igual a K, es un proceso isoentrópico. Ya. Ya. ¿Qué otra consulta tiene, señor? Está claro, profesor. Gracias. Ya, ok. Bueno, a ver, vamos a comentar este ejercicio. Dice, un gas ideal de 10 kilos está contenido en un sistema. Inicialmente se encuentra a un bar y a 30 grados centígrados y realiza un ciclo compuesto por los siguientes procesos. Proceso 1-2, proceso 1-2 isoentrópico. De 2 a 3, esto ya sabemos que es isotérmico. Bueno, entonces, ahí tenemos los procesos. De 1 a 2, en un diagrama presión-volumen, ¿ok? Tenemos NK, acabamos de ver que es un proceso a entropía constante, adiabático reversible. Acá tenemos 1 y acá tenemos 2. Entonces, este sería N igual a K. Generalmente cuando es isentrópico, es un proceso ideal, ¿no? Muy idealizado, es 1.4. K vale 1.4. Ok, entonces tenemos de 1 a 2. Y después, de 2 a 3, N igual a 1. O sea, presión por volumen constante, ¿no? Acá estamos con PV, presión por volumen a la N. Así como este, PV elevado a la N. Ese es el proceso politrópico. ¿Ok? Si N vale 1, entonces presión por volumen constante. MRT constante, temperatura constante.
Entonces, cuando n es igual a 1, ya hemos visto que es isoentrópico, de 2 a 3. Este es el proceso isoentrópico. ¿Ok? Ya, acá tenemos un proceso isentrópico. De 3 a 4. 3 a 4, cuando n es igual a 0, a presión constante. Entonces, como este es el eje de la presión, este tiene que ser horizontal, presión constante. N igual a 0, presión constante. Y por último, de 4 a 1, la n es negativo, menos 0.5. Entonces ahí cerramos, ¿no? Cerramos el ciclo. Entonces aquí hay 4 procesos. 1, 2, 3, 4. Este es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? 4 procesos. Este proceso, como disminuye la compresión, como disminuye el volumen, es compresión. Cuando aumenta el volumen, se está expandiendo. ¿Ok? Por ejemplo, el pistón dentro de un cilindro, ¿no? Hemos visto un ejemplo de expansión, ¿no? Entonces, cuando se expande, aumenta el volumen. Acá sigue expandiéndose porque sigue aumentando el volumen. Entonces, esto es compresión porque baja el volumen. Este es de expansión, aumenta el volumen. Esto es expansión, aumenta el volumen. Y este, como disminuye el volumen, es de compresión. Estos dos son de compresión y estos dos son de expansión. Esta es la entropía constante. Esto es a temperatura constante. Esto es a presión constante. Y este es un proceso politrópico con N negativo. ¿Ok? El estado inicial es un bar y 30 grados centígrados. Más 273, tenemos la temperatura absoluta, 303 grados Kelvin. Un bar es 100 kilopascal. ¿Ok? De datos nos dan que la masa es 10 kilos. Nos piden determinar el trabajo neto, producido por el ciclo. El trabajo total o neto, ¿no? Está el trabajo que se produce o los trabajos involucrados en cada uno de estos procesos. Trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4. La suma de esos 4 trabajos es el trabajo neto del ciclo. Bueno, entonces acá tenemos para un proceso a entropía constante. Ya, esto ya lo hemos definido acá arriba. Acá tiene el proceso a entropía constante y acá está el trabajo. ¿Ok? Trabajo a entropía constante. Producto de presión-volumen o diferencia de temperaturas. Acá lo tiene. Producto de presión-volumen o diferencia de temperaturas. Bueno, acá el estado 1 conocemos, ¿no? La presión 1 conocemos presión 1, no conocemos volumen 1. Tenemos la temperatura 1, tenemos la masa, 10 kilos, la R del aire, 0.287, los Joule, kilogramos, grados Kelvin. Tenemos estos 3 valores, K vale 1.4, pero nos faltaría la temperatura 2. Entonces, usando esta relación, acabamos de deducir relación de temperaturas, presión y volumen inverso, K a la menos 1 sobre K y K a la menos 1, y ahí determinamos la temperatura 2. ¿No? Temperatura 2. A ver. De dato, nos dicen que aquí en el punto 1, el volumen 1 es igual al volumen 3, o sea que estos dos puntos tienen que estar alineados, y es 4 veces al volumen 2, a este volumen de acá. ¿Okay? Eso por dato. Aquí está. Volumen 1, 4 veces volumen 2, igual al volumen 3. Repito, volumen 1 y 3 son iguales,
y 4 veces al volumen 2. Entonces, estamos de 1 a 2. Entonces, acá tiene volumen 1 al volumen 2 igual a 4. Volumen 1 a volumen 2, 4. Presión 1 vale 1 bar. Y K vale 1.4. Entonces, de ahí determinamos la presión. ¿Ok? La presión. Presión 2. Y también la relación de volumen, ¿no? Volumen 1 entre volumen 2. Acá, volumen 1 entre volumen 2 es 4. Entonces, esto es 4 también. 4 elevado a 1.4 menos 0 a la 0.4. Temperatura 1, 303 grados Kelvin. Entonces determinamos la temperatura 2. Lo reemplazamos aquí, ¿okay? Y calculamos el trabajo. Entonces, 527, ¿okay? Menos 303, la temperatura 1. Y abajo tenemos 1 menos 1.4, o sea, negativo. Y el trabajo nos da 1611 negativo. Ok, los trabajos de compresión hay que entregarle trabajo al sistema. Hay que suministrarle trabajo al sistema. Entonces, el trabajo es negativo. ¿Okay? Cuando sale el trabajo del sistema es positivo. Cuando el calor entra al sistema, el calor es positivo. Lo contrario es negativo. Bueno, entonces acabamos de terminar el trabajo. Nos dice que el volumen 2 es la cuarta parte del volumen 1. Volumen 2, volumen 1 entre 4. Y de aquí obtenemos el volumen 1. Presión volumen MRT. ¿Ok? Presión 1 es 1 bar. ¿Ok? O 100 kilopascal. Esta es la presión 1. La masa 10 kilos. R del aire, .287 kilojoule, kilogramos, grado Kelvin. El kilojoule, acá es kilopascal. Temperatura 1, 30 grados centígrados, 303 grados Kelvin. Entonces aquí calculamos el volumen. 8.696. Dividido entre 4, da esto. Aquí tenemos la temperatura 2, tenemos la presión 2, tenemos el volumen 2. Bueno, nuestro objetivo era trabajo de compresión, ¿no? Hasta acá nomás era el cálculo. Pero bueno, ahora vamos a calcular el trabajo de expansión a temperatura constante. Ya. A temperatura constante hemos determinado esta relación. Aquí tiene. A temperatura constante el trabajo, ¿no?, viene dado por esta relación. Presión 1, volumen 1 o MRT1, relación de volúmenes. Entonces vamos a calcular el trabajo de 2 a 3, que debe ser positivo de expansión. Ya. Ahí tiene a temperatura constante de 2 a 3, cuando n vale 1, ¿no? Bueno, tenemos esta relación. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2, ¿no? A temperatura constante. Bueno, no 1, sino que estamos en 2 y 3. Temperatura en 2 igual a temperatura en 3. Temperatura 2 igual a temperatura 3. Disculpen, estamos en este proceso de 2 a 3.
¿Ok? Bien, entonces tenemos esta relación, volumen 3, volumen 2. Ok, y esto también es presión por volumen. Hemos calculado presión y volumen anteriormente. ¿Ok? Y ya, y tenemos, estamos en 2,3. Ya. Ok. Entonces nos queda esta relación. MRT2, P2, B2. Tenemos la presión en 2, el volumen en 2. O también podemos usar esto. La masa de 10 kilogramos, R.287, kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Volumen 3 entre volumen 2. Volumen 3 entre volumen 2 es 4. Entonces está usando esta relación aquí. Pues el trabajo da 2098 kilojoules. Va a determinar la presión en 3. A temperatura constante, ¿no? Los estados 2, presión volumen 2, presión volumen 3. Como tiene 2, ¿ok? Y la relación volumen 2 y volumen 3, ahí determina la presión 3. ¿Ok? Tiene volumen 2, tiene volumen 3, esta es la relación, ¿no? Bien. Entonces, la presión en 3, presión 2 por este volumen, y la presión 3 queda 1,74, ¿no? Esta relación de volumen es esto, y la presión en 2 ya se conoce. Presión en 3, 1,74. Presión, volumen 3, MRT3, de aquí calcula temperatura 3. Tiene presión en 3, tiene temperatura en 3. Ahora, volumen en 3 igual a volumen 1. Ese era el dato, ¿no? 1 y 3 son iguales. Volumen en 3 igual a volumen 1. Acá tenemos volumen 1, que es igual a volumen 3. Bueno, entonces acá tenemos presión, volumen y temperatura. Presión en 3, volumen 3 igual a volumen 1, temperatura 3. Bueno, acá tenemos el trabajo de expansión, temperatura constante. Ahora vamos a calcular el trabajo a presión constante de 3 a 4. Aquí tenemos el trabajo de expansión a presión constante, de 3 a 4. Entonces, es presión por variación de volumen. ¿Ok? Como la presión es constante, entonces la presión 4 por volumen 4, presión 3 por volumen 3, entonces MR, variación de temperatura 4 menos 3. ¿Sí? Ya, tiene la masa, tiene R. Ahora la temperatura 4 lo determina de esta forma. ¿Sí? 4,1. Presión en 4 igual a 3, ¿no? Es un proceso a presión constante. Aquí atrás hemos calculado la presión en 3, que es 1,74.
Presión en 3 igual en 4, 1,74. Bueno, acá tenemos de 4 a 1, ¿no? El punto 1 ya está definido, ¿no? Presión, temperatura y volumen. De 4 a 1. Entonces, de 4 a 1, ahí tenemos la N que vale menos 0,5. Acá la N vale menos 0,5. Ok. Conocemos esta relación politrópica, relación de temperatura, relación de presiones. Ok, tenemos la temperatura 1, 30 grados o 303 grados Kelvin. Relación de presión, presión en 4, que es igual a 3, 1,74, presión 1, 1, un bar. Y N 0 menos 0,5. Entonces, operando, temperatura 4, 1596 grados Kelvin. Temperatura 4. Entonces, aquí tenemos trabajo de expansión, temperatura 4 menos 3. Reemplazamos aquí, ¿ok? Y nos da este valor. Y el trabajo de compresión de 4 a 1, cuando N vale menos 0,5. Ahí lo tiene. Este es un trabajo politrópico, ¿no? Factorizando MR sería T1 menos T4. Ok, tiene la temperatura 1, 303, temperatura 4, 1500, la masa 10, R, 0,287, N menos 0,5, le da este valor. Entonces sumamos los 4 trabajos, ¿ok? Entonces ese sería el trabajo del ciclo. Sumamos ese trabajo, menos 1600, más 2098, más 3068, menos 2474, entonces nos da 1081 kilojoules. Es el trabajo neto del ciclo. ¿Alguna pregunta? Ok. Ya voy a terminar de tomar asistencia. Bueno, nuevamente, y cierro ya la asistencia. Blas, Lártiga, Mejía, Ponte, Santa María, Torres Paitán. ¿Algún comentario? Ok, cierro entonces. Un momentito, por favor.
Bien, ¿algún comentario, jóvenes? Eh, ¿qué alumnos tienen problemas con sus notas? Hola. Jóvenes, señor delegado. Hasta ahorita nada, profesor, no me han dicho nada. Ya, nadie tiene problema acá en el curso de termodinámica U. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, señor delegado, ¿qué dice el título, por favor? Grupo electrógeno MP615. Ok, gracias. Todas las empresas industriales, okay, por norma, por ley, okay, deben tener su grupo electrógeno, los centros comerciales también, ¿no? Las universidades también. Si hay un sismo y ahí estamos en la noche, hay un apagón, entonces esperemos que no haya accidentes, no haya muertos. Entonces debe haber un grupo electrógeno que sustituya al suministro de energía comercial que nos vende Luz del Sur. Claro, ustedes entran a las aulas o en los pasadizos, hay unas lámparas de emergencia que funcionan con batería. Entonces, cuando se va la energía eléctrica, se prende automáticamente esas lámparas en las paredes. Bueno, ya eso es una gran ayuda, ¿no? Ya no estamos en la oscuridad completa, en la noche. Pero si la planta industrial, ¿no? Si paraliza y los procesos industriales no tienen que detenerse, porque si se detiene hay un perjuicio mayor, entonces deben tener su grupo electrógeno. Cuando la energía comercial es retirado, hay un accidente, hay un corte de energía, inmediatamente entra el grupo electrógeno a reemplazar el servicio de energía eléctrica. Entonces, este grupo electrógeno tiene dos componentes básicos. Este es el generador eléctrico, está acá, aquí está los instrumentos eléctricos, ¿okay? Por acá sale la energía eléctrica y este es el motor de combustión interna, es decir, es un motor petrolero que quema petróleo diésel, por eso se llama motor diésel, motor de combustión diésel. O también puede quemar gas, ¿no? Puede quemar gas. Entonces, este motor utiliza la energía química del combustible. La energía química almacenada en el petróleo a través del proceso de combustión, explosión, ¿no? Aquí hay unos pistones que corren en unos cilindros, puede ser 4, 6, 8, 12 cilindros. Entonces, sube y baja la explosión. Cuando se produce la explosión, el pistón baja. Hay otro que está subiendo. Hay otro que está llenándose el aire. Hay otro que está llenando combustible. En fin, están sincronizados. Pero no puede haber dos cilindros que al mismo tiempo estén explotando. Eso no puede haber. Siempre solo hay un cilindro que explota, ¿no? Que combustiona. Bien, entonces vamos a estudiar a esta máquina.
al motor de combustión interna petrolero que utiliza un ciclo diésel. O vamos a estudiar un motor de combustión interna que utiliza gasolina, como los automóviles, o gas. Entonces, usa un ciclo termodinámico Otto. ¿Ok? Otto. Bien. Entonces vamos a estudiar motores de combustión interna. Y estos motores, como usted está observando, una aplicación muy directa es para generar energía eléctrica en las plantas industriales. Estos tipos de motores también lo usan los barcos. ¿Okay? Esos transatlánticos enormes, claro, no usan un motorcito así, son enormes, ¿no? Los motores. Usan el mismo principio. ¿Okay? Estos principios, un turborreactor, estos principios también lo usan los aviones. Pero ahí no hay grupo electrógeno, y hay un turborreactor. Pero es semejante a los procesos. Bien. Modaza está por al sur, está por Lurín. Ahí ensamblan estos grupos electrógenos. Este es el modelo. 615 quiere decir que tiene una potencia de 605 kilovatios. Acá está, mire. Ok, 615. Entonces, esta máquina puede trabajar día y noche. ¿Ya? Entonces, estaría trabajando como prime. ¿Okay? Si usted quiere, está en una planta minera que trabaja día y noche, no tiene energía eléctrica, no está conectado al sistema interconectado nacional, entonces usted tiene que comprar su grupo electrógeno, que trabaje día y noche. Entonces tiene que pedir un grupo electrógeno del tipo Prime. Si solamente lo necesita para situaciones de emergencia, cuando hay corte de energía eléctrica, o tiene que hacer mantenimiento a las subestaciones eléctricas, entonces usted necesita un grupo electrógeno del tipo stand-by. Es decir, stand-by significa va a estar parado, va a estar detenido, ¿no? Y de vez en cuando lo va a usar. ¿Sí? Son dos situaciones diferentes. Bueno, entonces... Una pregunta, profesor. ¿Esa electricidad que entrega es alterna o continua? No, es alterna. El generador, esta máquina que está acá, produce voltaje alterno y corriente alterna. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ya. Ahora, para arrancar el motor petrolero, cuando está detenido, la velocidad es cero, pues. Entonces, el eje que conecta al generador eléctrico con el motor diésel, por ejemplo, hay un eje de acero. Entonces, tiene que girar, por ejemplo, a 3.600, a 1.800 revoluciones por minuto. ¿Ok? A ver. Porque acá, a ver, señor, lea, por favor, ¿qué dice? Velocidad del motor. Velocidad del motor, 1800 revoluciones por minuto. Ok. Entonces, esta es la velocidad normal de operación del motor diésel o del generador eléctrico, porque los dos están conectados por un eje. El eje gira a 1.800 revoluciones por minuto. Cuando la máquina está detenida, su velocidad es cero, pues, 0 revoluciones por minuto. Entonces, igual que un carro de un motor, cuando el carro está detenido, velocidad cero. Entonces, hay que arrancar a este motor. Entonces, ahí tiene una batería, ¿ya? Que le da una energía inicial para que arranque, ¿no? La máquina. Hay un motorcito auxiliar de arranque, igual que un carro también tiene un motorcito de arranque y arranca con la batería. ¿Okay? Entonces la batería le da energía al arrancador, el arrancador es un motor, gira y
y lo hace arrancar a este motor. Ahí se usa, la batería es corriente continua. Pero eso es para el arranque. Usted pregunta si la energía generada para la planta industrial es continua o alterna. Es alterna. Otra pregunta, acá tiene frecuencia 60 Hz. Solo, ¿no?, los de corriente alterna tienen frecuencia. Corriente continua no varía, pues no tiene frecuencia de variación. Otra pregunta. Bueno, entonces, otra vez. Entonces, esta máquina, usted cuando compre, tiene que decir si lo quiere usar para emergencia, es stand-by. Si lo quiere usar permanentemente, es del tipo hay. Acá hay 1 y 2, unas llamadas. Acá está el 1 y el 2. Número 25. Número 25 es Vances Damián. ¿Qué Vances? Señor Vances. Bueno, los que no participan, menos un punto. Sí, profesor, disculpe, mi audio estaba fallando. Tenga la bondad, lea el punto 1. ¿Qué dice? Potencia prime. Potencia disponible con carga variable durante un número ilimitado de horas al año. ISO 85281. Acepta sobrecargas del 10% más de la potencia por una hora cada 12 horas. Ok, gracias. ¿Ve? Entonces le dice, oiga, si es potencia prime, es operación continua. Número ilimitado de horas al año. ¿Ok? Operación continua. Bueno, y se puede sobrecargar 10%. Si la potencia es 562, entonces multiplique por 1.2, entonces esa es la sobrecarga que puede soportar esta máquina, pero no un día, 2 días, 3 días, ¿no? Solamente una hora, ¿no? Una hora de sobrecarga por cada 12 horas, ¿ok? Por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la noche son 12 horas, ¿ok? Entonces, de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, lo puede hacer trabajar una hora, cada 12 horas. Ya, ahora lea, por favor, el 2. Lea, señor, por favor. Ya, profesor. Potencia standby. Potencia disponible con carga variable para el caso en que la red comercial falle. No acepta sobrecargas, ISO 85283. Tiene un límite de uso de 500 horas anuales o 300 horas continuas. Ok, ¿ve? Entonces, esto no es operación para todo el año. Y esto de emergencia. Cuando el sistema eléctrico, ¿no?, de Luz del Sur, por ejemplo, falle, o sea, la planta industrial no le llega energía eléctrica. Entonces, ha fallado, ¿no?, el sistema comercial de la empresa eléctrica. Entonces, acá no puede usted sobrecargarlo y esta máquina va a operar 500 horas al año, acumulado, ¿ya? 500 horas al año. O 300 horas continuas. Señor Vances. Señor Sí, Vances, profesor. 300 horas continuas, ¿cuántos días son? Serían, ¿Un día tiene cuántas horas? serían alrededor de 13 días más o menos, profesor. ¿Cuánto? De 13 días a 14 días. Preguntamos. ¿Un día cuántas horas tiene? 24 horas. A ver, divida 300 entre 24. Sería sería alrededor de 12,6, profesor. ¿Perdón? De alrededor de 12,6. Ya. Ok. Ya, entonces, esos son, ¿no? Esas son las limitaciones. Esto es de vez en cuando, ¿ah? 500 horas anuales, ¿no? Puede trabajar 10 horas, digamos un día, ¿no? Otro día, otras 10 horas, y así.
al año tiene que sumar 500 horas. Bien. El generador produce voltaje y corriente a 220 voltios. El voltaje y la corriente son ondas senoidales, ¿no? Una función seno, ¿no? Se produce 60 veces en un segundo. ¿Ya? Una función seno es un ciclo. Entonces, estos 60 quiere 60 ciclos por segundo. Bien. Cuando funciona como motor prime, el generador eléctrico da 562 kilovatios. Esto está mal escrito, ¿no? El W tiene que ser mayúscula. ¿Ok? Eso está mal. Bueno, acá está bien, KVA en mayúscula. Pero no así, está mal. Bien. Entonces, produce una corriente de 1843. Señor Vances, Sí, profesor. la potencia, ¿ya?, es raíz de 3 por voltaje, 220 voltios, por la corriente, 1843, por factor de potencia. ¿Tiene calculadora? Sí, ahorita lo traigo. Un momento. Disculpe. Sí, profesor, ya está. Ya, multiplique raíz de 3 por 220 voltios por 1843 amperios por 0.8. ¿Cuánto da? A ver, 1843. Y por último, profesor, se lo multiplica por 0.8. Voltaje Ah, ya. por corriente por factor de potencia y todo por raíz de 3. Ya, profesor. 1474.4. 1400. 74.4. No. Tiene que darle uno de estos, 500 y pico, o 600. A ver otra vez. Raíz de 3, ¿Ya? raíz de 3 por 220 voltios, ¿Ya? por 1843 amperios, por 0.8. 0.8. Me da 458. No, no. Entre 1000, para que sea kilo. Da 561.82. No, profesor, me da 458.5. No, yo también, acá en mi calculadora acabo de Profe, a mí calcularlo. también me sale 561.8. Claro, pues, así es, señor. O sea, redondeando 562, ¿no? Esta de acá. ¿Cierto? Cierto, profe. Hola. Sí, pues. A ver, señor Vances, quítese el clavo. Otra vez. Ya, profesor. Raíz de 3, 1.73, pues mejor 1.73, ponga, por ahí parece que tiene. ¿Ya? Sí. 1.73 por 220 ¿Ya? por 1843 ¿Ya? por 0.8. Ya. Sí, profesor, sale 561. Ahí está, pues, señor. Acá está lo que Sí. dice el manual. ¿Ya? Sí, profesor. Ya, ok. Gracias. Bueno, esta potencia es lo que produce el generador eléctrico. Pero usted sabe que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta energía eléctrica que sale por acá, la produce el motor. Y el motor, ¿no?, produce una energía mecánica que le transmite al generador eléctrico, ¿no?, debido a la energía química del combustible. La energía química del combustible, ¿no?, se somete a la combustión-explosión. ¿Ok? Combustión-explosión. Entonces los pistones suben, bajan. En la base hay un eje que se llama cigüeñal. Ese eje cigüeñal transforma
los movimientos alternados de sub y baja a un movimiento giratorio. Entonces el eje comienza a girar y tiene un momento torsor. El momento es Joule, multiplicado por radianes sobre segundo, Joule sobre segundo, ya tiene potencia mecánica en el eje de acero. Esa potencia mecánica entra al generador eléctrico y el generador transforma esa energía mecánica en energía eléctrica. A ver, vamos a ver para que usted vea cómo funciona un motor diésel. Señor Vances, Sí, profesor. por favor, ¿qué dice aquí? Motor diésel, ¿cómo funciona? Ok, muchas gracias. En energía mecánica. Los motores diésel. Un motor de combustión interna transforma la energía química del combustible en energía mecánica. Los motores diésel, que han servido a la humanidad durante más de un siglo, son los motores de combustión interna más versátiles y económicos. Para liberar la energía química en diésel efectivamente, una forma atomizada del combustible se pone en contacto con aire de alta temperatura y de alta presión. Esta energía se transfiere efectivamente como energía mecánica rotacional. Por lo tanto, el funcionamiento de un motor diésel consiste en producir aire de alta temperatura y alta presión de forma continua. Veremos cómo se logra en este video. Por favor, apóyenos en patreon.com para que podamos doblar todo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, ya acá tiene el cigüeñal en la parte inferior. Este es el monobloc. Dentro se dan los procesos, dan 4 procesos en cada cilindro. En un cilindro tiene que entrar aire con el oxígeno. ¿Ok? Para que haya combustión, tiene que haber oxígeno y combustible y una temperatura adecuada. Entonces, el oxígeno va a entrar con el aire en el proceso de admisión. Entonces, el pistón va bajando y la válvula de admisión se abre, entra aire-oxígeno. ¿Ok? Llena el cilindro. Entonces, y el pistón va a comenzar a subir, pero para eso la válvula de admisión de aire se cierra y la válvula de escape también está cerrada, los dos están cerrados. Entonces, el pistón sube comprimiendo al aire. Llega al punto muerto superior arriba y el aire está a 500 grados centígrados, por decir, ¿no? Elevada presión y elevada temperatura. Entonces, si es diésel, no necesita chispa. ¿Okay? Entonces está a una elevada temperatura y la bomba de inyección inyecta combustible y automáticamente explota, se quema el combustible. Al explotar, ¿no? Impulsa a este pistón hacia abajo, ¿no? Entonces ya le está transmitiendo energía mecánica. Entonces, y bueno, lo impulsa, entonces hace girar el cigüeñal
que es el eje cigüeñal, y se produce la expulsión. Entonces el pistón llega abajo y estos gases que están quemados son arrojados por la válvula de escape. Esta válvula se abre y el pistón sube impulsando los gases quemados al exterior por el tubo de escape o en el grupo electrógeno por la chimenea. Y nuevamente entra aire. Entra aire. ¿Okay? Y así sucede, estos 4 procesos suceden en cada cilindro y están sincronizados. Entonces, el orden de explosión o de combustión, según este motor, dice primero el 1, después el 4, después el 2, después el 3, por ejemplo, ¿no? Hay un orden de encendido. Bien. Y arriba tiene el árbol de levas. Entonces, para que se abra y se cierra la válvula, ¿okay? Entonces, para que entre aire, para que se expulse los gases quemados, entonces tiene que sincronizarse, ¿no? Sincronizarse. Cuando está bajando el pistón, la válvula de admisión tiene que abrirse, ¿no? Para que entre el aire. Entonces, el movimiento del cigüeñal, ¿okay? Transmite esta faja a este eje de levas, en qué momento debe abrirse la válvula de admisión y en qué momento abrirse o cerrarse, en qué momento debe abrirse o cerrarse la válvula de escape. Por eso se llama, esta es una faja de distribución. Se distribuyen, ¿okay? Los movimientos de apertura y cierre para que entre aire para que se expulse los gases quemados. Y esta es una volante, ¿no? Una masa inercial. Si usted está jugando fútbol, usted pesa 60 kilos y hay otro, un gordito con 120 kilos, usted choca, ¿no? El de 20 kilos tiene 120 kilos tiene mayor masa inercial. Entonces este volante, ¿no? Hace que los cambios de velocidad no sean muy bruscos, ¿ok? Lo suaviza los cambios de velocidad. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a estudiar, ¿no? Entonces los principios termodinámicos de la operación de esta máquina. ¿Algún comentario? El ciclo diésel tiene muchas similitudes con el ciclo Otto de gasolina. No está claro, perdón. A ver, es importante que ustedes se familiaricen. Al igual que los motores de gasolina, los de gasóleo también pueden funcionar en ciclos de 2 y 4 tiempos, aunque aquí vamos a explicar el funcionamiento del motor diésel de 4 tiempos. No todos los motores diésel son iguales. Al principio, la inmensa mayoría funcionaba con bombas mecánicas muy complicadas. Señor Vances. Sí, profesor. Por favor, dice acá. El ciclo diésel, 4 tiempos. Ya, muchas gracias. Contaban con precámara de inyección. Ahora, la norma imperante es la inyección directa de combustible mediante conducto común y controlada electrónicamente. Además, también suelen contar con turbo, aunque este elemento se explicará por separado en su propia sección. Debemos conocer algunos elementos y definiciones para comprender el funcionamiento de los motores diésel. Relación de compresión. Es la relación existente entre el volumen máximo de la cámara generada entre pistón y cilindro y el mínimo. El volumen máximo es el existente cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior. El volumen mínimo de la cámara es el que hay cuando el pistón está en el punto muerto superior. En los motores de gasóleo, la relación de compresión es mucho más elevada que en los motores de gasolina. Tomando el volumen mínimo como valor 1, la relación de compresión mide el número de veces que el volumen máximo contiene al mínimo. El inyector. Igual que en los motores actuales de gasolina, los diésel disponen de inyectores encargados de inyectar el combustible en la cámara de combustión. Tanto su número de toberas como la rapidez para controlar las inyecciones tienen una tremenda importancia en el resultado final de la mecánica en cuestión. Además,
La presión de inyección en los diésel es claramente superior a los gasolina, pudiendo llegar hasta los 2000 bares de presión y realizar múltiples inyecciones por ciclo. Los 4 tiempos de un ciclo diésel son los siguientes. Ciclo de admisión. Con las válvulas de admisión abiertas, el pistón realiza una carrera descendente. La depresión formada en el cilindro hace que entre aire del exterior. Ciclo de compresión. Las válvulas de admisión y escape se encuentran cerradas y el pistón realiza su carrera desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Durante la última parte del ciclo de compresión se produce la inyección de combustible a alta presión. En los motores modernos, la inyección se realiza en varias fases, aunque para facilitar la compresión del funcionamiento del diésel, lo veremos aquí como una inyección única. Ciclo de combustión. El ciclo de combustión comienza incluso antes de haber llegado el pistón al punto muerto superior. La mezcla de combustible y aire alcanza una enorme temperatura, debido a que la relación de compresión es muy elevada. Y es por esta temperatura que la mezcla se autoenciende sin necesidad de recurrir aquí a bujías de ningún tipo. Debido a la combustión de la mezcla, el pistón es empujado hacia abajo, produciendo el trabajo requerido para proporcionar movimiento a la mecánica. Ciclo de escape. De nuevo en carrera ascendente, el pistón empuja los gases resultantes de la explosión hacia el escape a través de las válvulas de escape, que se encuentran abiertas. Bueno, aquí hay unos detalles más. La relación de compresión es un indicador importante en la operación de estas máquinas, ¿no? Ya vamos a estudiar diferentes parámetros que definen la operación de estas máquinas. Vamos a ver esta última. Hablar sobre el funcionamiento de un motor de combustión interna. Vamos a conocer un poco los aspectos básicos del motor. Vamos a tratar de familiarizarnos pues con los componentes básicos del motor, la ubicación dentro de estos componentes dentro del mismo motor y la relación entre cada uno de estos componentes. El motor diésel funciona de una forma similar al de gasolina. Se diferencia básicamente por la temperatura. Depende de la temperatura generada por la compresión en el motor para iniciar precisamente la combustión, ¿no? Es un motor de combustión, ¿no? De ahí viene el término combustión interna, y no depende de una chispa eléctrica o de bujías en el caso del motor de gasolina. Entonces vamos a ver que existen diferencias en la forma en que los tiempos que utilizan para generar un ciclo, ya sea en 4 o en 2 tiempos. Entonces vamos más despacito. Los tiempos que se utilizan para generar un ciclo. O sea, para generar un ciclo en el motor se requieren
ya sea 4 tiempos o 2 tiempos. Por eso es que le llamamos motor de 2 tiempos o motor de 4 tiempos, que es lo que se ocuparía para generar un ciclo en el motor. ¿Okay? Les recomiendo pues irse familiarizando con estos términos, ir buscando las definiciones de ciertas palabras que vamos a ir mencionando para que pueda ser un poco más entendible, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Así que el que tenga ganas pues de entender un poquito más acerca del funcionamiento del motor, pues hay que buscar ciertas definiciones, ciertos términos que a lo mejor no nos pudieran quedar un poquito más claro, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en esto para no prolongar mucho el video. Vámonos sin más ni más a ver el motor de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos, así llamado pues porque se requieren 4 tiempos para un ciclo en el motor. Cada uno de esos tiempos tiene un procedimiento, tiene un nombre, ¿no? El primero es el tiempo de admisión, el segundo el de compresión, el tercero es el de la fuerza o la explosión, y el cuarto es el de escape o el barrido de los gases. En el tiempo de admisión vamos a ver que al moverse el pistón hacia abajo entra aire, va a entrar un aire a través de la cámara de combustión. Hay unas válvulas de admisión que cuando el pistón llegue al punto muerto inferior, las válvulas de admisión se van a cerrar, y ya una vez que llegó la suficiente cantidad de aire, ¿no?, a los cilindros, a las camisas. Punto muerto inferior es cuando el pistón se encuentra en la parte de abajo del motor. Cuando decimos punto muerto superior, el pistón se va a encontrar en la parte de arriba, haciendo contacto, llegando al tope pues con la cámara de combustión. Ahí va a ser el punto muerto superior. Punto muerto inferior va a ser cuando esté abajo el pistón. El tiempo de compresión va a iniciar cuando el pistón sube, va a subir dentro del cilindro, dentro de la camisa, y va a comprimir el aire. ¿Qué tanto va a comprimir el aire? Bueno, eso va a depender de la relación de compresión. Aquí otro término también, porque lo anoten y traten de buscar un poco más acerca de este término. Va a depender de la relación de compresión. Por ejemplo, si la relación de compresión es de 16:1 o de un 16avo, como se puede decir, entonces el aire es comprimido 16 veces el tamaño de su volumen. En este tiempo se alcanzan unas altas temperaturas dentro de la cámara de combustión. Es en ese momento en que se inyecta pues el combustible, el diésel, dentro del cilindro, en donde el aire caliente lo enciende. El tiempo número 3, la fuerza o la explosión. El combustible, en este caso el diésel, que es más volátil que la gasolina. Aquí vamos a ir viendo un poquito, ¿no?, las diferencias entre la gasolina y el diésel. Arde, el combustible arde, porque es más volátil el diésel que la gasolina. Arde aumentando la temperatura del aire y la presión de la cámara de combustión, lo que forza al pistón a bajar y hacer girar el cigüeñal. O sea, en el momento en que está en el punto muerto superior el pistón, al producirse este tiempo que es la fuerza, la explosión del combustible, el pistón es arrojado, aventado, forzado a bajar de nuevo hacia el punto muerto inferior con fuerza, ¿no? Por eso se llama el ciclo de fuerza y de explosión, lo que a su vez va a hacer girar el cigüeñal, obviamente, ¿no? El cuarto tiempo, que es el de escape o el barrido de los gases, se llama también barrido de gases. Esto es porque el pistón una vez más se va a mover hacia arriba. Ya llegó al punto muerto inferior, entonces el pistón se va a mover de nuevo hacia arriba, dentro del cilindro,
forzando a los gases quemados que quedan dentro del cilindro, forzándolos a salir de la cámara a través de las válvulas de escape. Ahorita vamos a ir viendo estas palabras que estamos comentando: pistón, cilindros, camisas, válvulas. Vamos a ir viendo, vamos a tratar de ver un poquito más a detalle, ¿no? En términos general, pero tratar de comprender un poco sobre estos componentes. En el motor de 2 tiempos se realizan los mismos 4 tiempos del ciclo. Es un ciclo termodinámico, ¿no? Vamos a decir que el motor es capaz de convertir la energía térmica o calorífica en movimiento, ¿no? Convierte el calor en movimiento, así sin más ni más, para no darle muchas vueltas al asunto. Entonces, una vuelta en el motor de 2 tiempos, una vuelta completa del cigüeñal requiere 2 tiempos nada más en el motor de 2 tiempos. Para que el cigüeñal gire una vez requiere 2 tiempos. Mientras que en el motor de 4 tiempos requiere 4 movimientos o 2 vueltas pues del cigüeñal. Por lo tanto, este producirá una explosión cada 2 vueltas. El de 4 tiempos. Cada 2 vueltas del cigüeñal se va a producir una sola explosión. Por una explosión en cada vuelta del cigüeñal en el de 2 tiempos. Esa es la diferencia. Entonces va de nuevo. En el motor de 4 tiempos, cada 2 vueltas se va a generar una explosión. Y en el motor de 2 tiempos se va a generar una explosión en cada vuelta. ¿Cuál es la ventaja del motor de 2 tiempos? Bueno, este produce mayor potencia, o sea, es más fuerte, por más torque. Tiene mayor potencia de salida del cigüeñal, pues. ¿Cuál es una de las desventajas? Consume más combustible. Pues tenemos motores de 4 tiempos y de 2 tiempos que son diésel. ¿Cómo funciona el motor de 2 tiempos? Bueno, el motor de 2 tiempos, en el tiempo de admisión, compresión, en el punto muerto inferior, cuando el pistón se encuentra en la parte inferior del motor, se descubre una serie de lumbreras. Son las que permiten el paso de aire fresco al motor y también permiten la expulsión de gases quemados. Entonces, el aire proveniente de un soplador, en este caso de un turbo, ingresa al cilindro en el mismo momento que un sistema de distribución abre las válvulas de escape. Por lo tanto, el aire empujado por el turbo no solo permite la admisión, sino que además empuja los gases quemados. A medida que el pistón va subiendo del punto muerto inferior al punto muerto superior, o sea, desde abajo de la parte inferior del motor hacia la parte superior del motor, va subiendo, va tapando estas lumbreras en su recorrido, las lumbreras de admisión, y también se van cerrando las válvulas de escape. Por lo tanto, llega la compresión, llega a la parte de arriba a hacer la compresión a un elevado valor como en el de 4 tiempos, ¿no? Con el motor de 4 tiempos. Entonces, el aire alcanza una temperatura de entre 500 y 600 grados centígrados, también como en el de 4 tiempos, cerca del final de la compresión, con un cierto avance. Comienza la inyección del combustible con una alta presión. Es demasiado la presión en ese momento cuando se encuentra el pistón en la parte de arriba, en la cámara de combustión. Es demasiada la presión pues que hay al momento de ser inyectado el combustible. Ahí es donde viene pues el siguiente tiempo, que es la combustión y escape. Entonces, en la combustión y escape, cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, al concluir la compresión, se produce esta combustión, impulsando el pistón hacia donde creen, hacia abajo, hacia el punto muerto inferior, produciendo energía cinética, un movimiento pues, produciendo el movimiento al cigüeñal.
¿A través de qué? De la biela, ¿no? Durante la carrera descendente o durante el movimiento hacia abajo, pues del pistón a través de la biela, se produce la liberación de estas lumbreras o de estas aperturas de escape para que salgan los gases. Una vez que el pistón llega al punto muerto inferior, se vuelve a iniciar el movimiento ascendente y se repite el ciclo de admisión, compresión. Entonces, para eso, en estos dos tiempos ya se produjo el movimiento, un movimiento del cigüeñal o una vuelta. Bueno, vamos a ver las partes, los componentes del motor. Bueno, vamos a ver así de lo general a lo particular, o sea, las partes más grandes de lo externo a lo interno, ¿no? Para empezar, vemos que tenemos un bloque, ¿verdad? Definitivamente ocupamos un bloque o lo que viene siendo pues el cuerpo del motor. Vamos a tener en la parte superior de ese bloque, vamos a tener lo que viene siendo las cabezas, cubiertas de cabeza. En la parte inferior vamos a tener lo que es el cárter, y a los alrededores, o en los costados, en la parte de enfrente, en la parte de atrás, en la parte de abajo, vamos a tener accesorios. Todo esto alrededor del motor. En la parte del bloque vamos a ver que está compuesto por el monoblock del motor, las camisas de los cilindros, pistones y anillos, bielas de pistón, cigüeñal, árbol de levas, seguidores de levas, y dentro de la cabeza vamos a tener lo que vienen siendo las cabezas de cilindros, las válvulas, inyectores, ensamble de carcasa pues de los balancines, la tapa de los balancines, los múltiples de admisión y de escape o manifolds. Vamos a tener cubiertas de engranes, amortiguador de vibraciones o damper, carcasas del volante o del flywheel, nos conoce como flywheel, y el volante o el mismo flywheel en sí. Luego de la parte inferior en el cárter vamos a tener el propio cárter, pues, propio cárter, no cárter con R, el cárter, que viene siendo la charola, pues, donde es guardado el aceite. Vamos a tener el ensamble que tiene pues una tubería de succión del mismo aceite, y los empaques, obviamente se requiere de empaques. De accesorios, ¿qué vamos a tener de accesorios? Bueno, en los accesorios del motor forzosamente debe tener una bomba de agua, un ventilador, una bomba de aceite, un ensamble de filtro, un enfriador de aceite, un compresor de aire, una bomba de combustible, frenos de motor, eso van ensamblados pues en la parte superior del motor, y el turbo, obviamente el turbo cargador. Ahora, ¿en dónde están posicionados estos componentes, estas partes, y cómo es que se relacionan entre sí, cómo es que están pues unidas, cómo es que están conectadas de acuerdo a la función? En el bloque, vamos a ver, el bloque viene siendo el esqueleto del motor, o sea, la estructura pues que va a sostener a los demás componentes o a otros componentes. Tiene cavidades para los cilindros, para los pistones, para la línea del sistema de enfriamiento, o sea, venas pues de enfriamiento, para las venas o líneas pues para el sistema de lubricación. Tiene barrenos para el árbol de levas, para el cigüeñal. Jóvenes, les sugiero por favor que revisen ya, estos videos. Tengo otra clase a las 2 de la tarde. ¿Alguna consulta? Ya. No, profesor, está claro. Ya, Gracias. ok, muchas gracias. Revisen y continuamos. Muy agradecido. Hasta luego, Buenas jóvenes. tardes. Luego. Profe. Hasta luego, profe.
Luego, Hasta luego, profesor. hasta luego.